Saludos a todos, qué bueno verles. Este, vamos a comenzar orando y entonces con eso ya arrancamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que podemos estar conectados como cada 8 días a esta clase. Suplicamos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, con el discernimiento que puedes darnos, podamos comprender no solamente las palabras escritas, sino que podamos ser capaces de poder asimilar las verdades profundas de tu palabra, hacerlas nuestras, escuchar las demandas que tú tienes para con nosotros, también, Señor, disfrutar de las bendiciones inspiradas por tu Espíritu. Y bendice, Señor, este aprendizaje que, si bien es cierto, puede tener carencias, ciertamente pedimos que tú, a través del poder de tu Espíritu, alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Bendice a mis hermanos que están conectados, a los que faltan por conectarse, y dirígenos en esta noche, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con las iglesias ya, ¿verdad? Ya tardamos un ratito hablando de las introducciones, la introducción, y vamos a empezar hoy con la iglesia, el mensaje de la iglesia a Éfeso. Ciertamente quizá nos tardemos, no solamente no terminaremos esta clase con Éfeso, porque hay mucho que hablar de esta primera carta de Juan, pues, en realidad el Señor Jesús a esta iglesia que se encuentra en Éfeso, hay mucho que decir, pero empezamos ahora y luego, si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos. Así que no tenemos ninguna prisa, vámonos despacio para que podamos asimilar. Por ahí, en algún momento, mi esposa va a compartir en el chat de aquí una lección. Ya les he estado mandando ciertas lecciones para que las tengan, ¿no? De estas clases. Nada más vamos a estar revisando algunas lecciones, no todo el Apocalipsis, solamente lo que corresponde a la carta de las 7 iglesias. Estos 3 primeros capítulos, estamos terminando el capítulo 1 la semana pasada, ahora entramos al 2. Entonces ella les va a mandar esta lección. En esa lección ustedes van a ver qué dice lección 7. No necesariamente va acorde a nuestro tiempo de clase, de lección, pero esta es la que corresponde. Entonces ahí la va a mandar en un ratito más ella al WhatsApp del Zoom. Así que entonces vamos a este capítulo. Voy a leer la porción completa que es del versículo 1 hasta el versículo número 7 de Apocalipsis 2. Va a ser muy importante tener pues la Biblia abierta. Como he insistido, la versión que va a ser privilegiada en las lecciones es la Reina Valera 60. Este va a ser el texto. Sí, ya lo comenté, pero vale la pena volver a comentar. Hay otras versiones, ¿no? Que están en la buenas también, pero para que, como este es un mensaje que está encriptado, como he mencionado en varias ocasiones, quisiera yo que tuviéramos la misma versión de las expresiones del apóstol juntos, y que seamos nosotros quienes podamos tener una especie de interpretación a partir de lo que la Biblia dice. No tener esta interpretación preestablecida por algunas versiones. Nos vamos entonces a encaminar en este texto de la Reina Valera 60. Lo leo en esa versión. Capítulo 2, versículos 1 al 7 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, pues hasta ahí vamos a leer. Hemos hablado ya en la clase pasada específicamente que el Señor le ha dado una visión en un éxtasis a Juan. Insistimos mucho en que no estaba dormido, ¿no? Porque entonces pudiésemos interpretar como que soñó. No, no es así, no es que estaba dormido. Él entró en éxtasis, ¿no? En una condición sobrenatural. Que se da solamente en casos muy específicos que están registrados bíblicamente. No significa que todos pueden hacer eso, ¿no? No tenemos nosotros una historia de los otros apóstoles, salvo Pablo, salvo Pedro, por ejemplo, cuando el Señor le hizo ver una canasta que bajaba con toda clase de reptiles, de animales para comer, etcétera, o Juan en esta ocasión, pero los otros apóstoles no tuvieron una imagen, una éxtasis, una visión de esta naturaleza. Fueron asuntos o momentos específicos, concretos, con propósitos bastante definidos. Bueno, pues entonces Juan está en este éxtasis, en el Antiguo Testamento, Isaías, también Daniel, también Ezequiel, en este momento de éxtasis. No es que ahora todo el mundo puede estar, como dice la Biblia, entrar en el espíritu, como muchos falsos maestros quieren enseñar, ¿no? Y en esta condición de éxtasis, escucha cosas, ve cosas, sus sentidos están involucrados, no es una cosa de su imaginación, él ve y oye, tal cual oye, ¿verdad? Oye, por ejemplo, la voz del Señor, que es como voz de trompeta, al principio lo dijo, luego como estruendo de muchas aguas, cambia la metáfora, porque él tiene que interpretar lo que está oyendo a partir de la realidad de la creación que vive, y también está viendo cosas, ¿no? Está viendo cosas. Y en medio de todo este asunto, ¿no? Vio al Señor, dice la Biblia que cae como muerto delante del Señor, porque ¿quién puede estar ante la presencia del Señor y estar vivo, ¿no? Entonces cae como muerto, dice la Biblia, a sus pies, ¿no? Y entonces dice en el testimonio de Juan que puso su diestra sobre él y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, ¿no? Ha utilizado esta expresión, la utilizó ahora, la utiliza más adelante varias veces. A veces dice soy el primero y el último, a veces dice soy el alfa y el omega, a veces dice soy el principio y el fin. Son como las maneras que hablan de lo mismo, no son cosas distintas, ¿no? Está hablando de lo mismo. Quiere dejar muy claro que este es el Dios, como hemos dicho la semana pasada, infinito en este atributo no comunicable, es infinito en cuanto al tiempo eterno y en cuanto al espacio inmenso, ¿no? Entonces es todo abarcante. Él dice que el que estuvo muerto y el que vivió, etcétera, y da una imagen de 7 candeleros a Juan, también da una imagen de las 7 estrellas, y nos quedamos con la interpretación que el mismo Jesús da, así que no tenemos que este, especular nada al respecto de qué significará, porque el Señor Jesús justo da el significado de esto. Al final del capítulo 1, justamente vemos la interpretación que el mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Él dijo que el misterio de las 7 estrellas que dice que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las siete iglesias. Así que ya sabemos que los candeleros son las iglesias y las estrellas son los 7 ángeles que, como mencioné la semana pasada, son los pastores que están a cargo de cada una de las iglesias, de estas 7 iglesias que son una representación, ¿no? Una muestra, un punta de lanza para las iglesias de todos los tiempos, ¿no? Así que entonces ya tenemos esta idea. Y además sabemos que este candelero que lo describimos un poco la semana pasada, ¿no? El Señor se mueve
se mueve alrededor, ahorita lo vamos a ver en la carta a Éfeso, se mueve, ¿no? En medio de los candeleros, él está al pendiente de los candeleros y ya sabemos que los candeleros son los 7 candeleros cada una de las iglesias, entonces el Señor está moviéndose en toda la iglesia de todos los tiempos, la iglesia verdadera, no alguna iglesia que no sea iglesia verdadera, se mueve alrededor y enfatizamos como dice la interpretación del mismo Cristo, que las 7 estrellas son los 7 ángeles, los tiene en su diestra, ¿no? Esto lo va a enfatizar en el versículo 1 del capítulo 2, los tiene en su diestra. Así que los pastores estamos esta es mi siniestra, ¿no? En la diestra, ¿no? Del Señor, los tiene ahí, ¿no? Más vale que estén ahí, ¿no? Más vale, porque alejados de Él nada podemos hacer, ¿no? Tiene a los ángeles, a los pastores en su diestra, lo cual no solamente implica seguridad, sino sumisión de parte de los ángeles hacia aquel que los tiene en su diestra. ¿No? Ya decíamos que el Salmo decía, tu diestra me ha sostenido, ¿no? Y esa es una imagen muy linda, David lo decía, ¿no? Que su diestra lo había sostenido a David. Y bueno, aquí en esta profecía preciosa aparece esta imagen también linda de este primero y último, de este alfa y omega, de este que tenemos como de trompeta, como el ruido de muchas aguas, ¿no? Y bueno, pues nos tiene su diestra, es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos con aquellos que no son pastores, que no son ministros del Señor, hay que ser muy cuidadosos. En aquella época tenía que tener mucho cuidado, en esta época presente también. De ahí entonces, una vez que él hace una descripción de sí mismo, el Señor, que hemos visto desde el capítulo 1, hemos estado viendo un poco las descripciones que tiene Cristo de sí mismo, a partir del capítulo 1, incluso cuando en el versículo 12 empieza él a mencionarlo, ¿no? Tenemos una visión preciosa del Señor Jesús. Luego los va a empezar a utilizar en el mensaje a las 7 iglesias. Pero para entrar al mensaje de Éfeso, que es el tema de hoy, el que vamos a iniciar hoy, tenemos que hacer un repaso muy general de un resumen de las 7 iglesias. Hay un fenómeno que ya mencioné al principio de la clase, que tiene que ver con una figura de lenguaje, con un estilo literario, ¿no? Llamémosle así, un estilo literario, que tiene que ver con paralelismos, ¿no? Con paralelismos. Y tenemos que hablar acerca de esto, ¿verdad? Hay paralelismos progresivos, por ejemplo, ¿no? En los paralelismos hay normalmente una versión de una verdad y luego asciende paralelamente la misma versión con énfasis distintos y así se va, ¿no? Por eso dijimos que en el libro de Apocalipsis hay 7 secciones que son paralelas y que van añadiendo información, una dando más información que la anterior. Misma historia, pero con información que va dando más entendimiento y por eso desde el principio no se habla mucho más que de la promesa de la venida de Cristo, vendrá pronto, ¿no? Se habla de las 7 iglesias, de los 7 sellos, en fin, y va a terminar con esta imagen preciosa de la Gran Jerusalén, ¿no? Y la promesa del advenimiento de Cristo y del quiliasmo, que es el reinado milenial de Cristo, etcétera, que no lo vamos a ver, pero que ahí está en el capítulo 20, y luego termina con el 22 en la promesa de la venida. Son paralelismos. Aquí nosotros, después también que estudiamos un poquito el tema de la numerología, ¿no? Y que los 7 se repiten de manera explícita o implícita, vamos a revisar que aquí hay concordancias muy interesantes que tiene que ver primero con este 7, que tiene que ver que hay 7 iglesias, ¿no? Hay 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Tiatira, la Odisea, etcétera. ¿No? Son 7 iglesias. Ahí hay 7, ¿no? Que ya dijimos son o representan a las iglesias, a la iglesia de todos los tiempos, ahí estamos nosotros también, ¿no? Pero no solo eso, en cada una, en cada una de las iglesias va a haber una misma forma, una misma dinámica, ¿no? Una misma temática. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el libro de los jueces,
que en el libro de los jueces se repiten lo mismo, ¿verdad? Se repite lo mismo. El pueblo niega al Señor, apostata, ¿no? Hay apostasía, el Señor manda un libertador, el reino vive cierto tiempo de paz, luego reniegan del Señor y luego vuelven a ser cautivos y es un círculo vicioso en la época de los jueces que cada quien hacía lo que le daba la gana, como ahora en nuestros tiempos, ¿no? Pero en la historia de estas 7 cartas, de estas maravillosas 7 cartas, encontramos en cada carta, ¿no? Las mismas cosas, diferentes palabras, diferentes expresiones, pero la misma dinámica. ¿Cuál es la misma dinámica? La voy a mencionar. Ahora no voy a compartir diapositivas, que a mí no me sirven mucho, me distraen demasiado. Así que, pues se queda nada más en palabra y en la grabación del video. Hay 7 cosas que me parece que son sumamente importantes mencionar. 7 elementos que van a tener las cartas. Uno es que normalmente va a haber siempre un saludo, ¿no? Un saludo o salutación que va dirigido al ángel de la iglesia en tal lugar. Si ustedes revisan, siempre empieza así. Por ejemplo, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y en el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y en el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y en el versículo 1 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y en el versículo 7 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Quiero que noten entonces cómo estamos hablando del mismo lenguaje, la misma cosa, siempre igual, ¿no? Siempre igual. Así que vamos a encontrar en las 7 iglesias este paralelismo, lenguaje común, ¿no? Lo que siempre vamos a ver en las cartas entonces va a ser esto, un saludo o una salutación al ángel de la iglesia en tal. Cada que nosotros empecemos a estudiar una carta, vamos a hablar de la ciudad, ¿no? Algunas características particulares de la ciudad, de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Tiatira, de la Odisea, de Pérgamo, de Filadelfia, etcétera. Tenemos que hablar de cada ciudad, un poco geográficamente, un poco culturalmente, un poco lo que sucede alrededor de estas iglesias. No, me parece que es muy importante poder tener un contexto histórico, geográfico, cultural quizá, de cada una de las iglesias, por lo menos lo que podamos tomar, tener a la mano para conocer. Hoy hablaremos muy poquito de Éfeso al respecto de esta ciudad, que es, digamos, de todas, la más conocida, ¿no? La que más podemos tener acceso en el dato bíblico. Pero es la primera sección que va a tener cada carta. La segunda es que va a haber un título de Cristo. Un título de Cristo. El título que Cristo se da a sí mismo. Voy a volver a la Biblia, por eso les digo que tengan la Biblia abierta. Noten, por favor, siempre en los versículos primeros de cada carta. En el versículo 1, por ejemplo, que escribe a Éfeso, dice que escribe, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Ahí hay una identificación de Cristo. En el versículo 8, cuando escribe Esmirna, él se autoidentifica como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Ok? En el versículo 12, cuando escribe a Pérgamo, le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Más adelante, cuando escribe a Tiatira, en el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y finalmente en el versículo 7 del capítulo 3, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, no estamos hablando de personas distintas, estamos hablando del mismo, autoidentificándose de maneras distintas, ¿no es cierto? De maneras distintas. Pero quiero que noten que en estos apelativos, ¿no? Que hace Cristo de sí mismo, ¿no? No apela, ¿no? A circunstancias de la vida misma de él, ¿no? No dice, por ejemplo, a la iglesia que está en Éfeso, el que un día anduvo con sus discípulos en el desierto, no.
no hace este tipo de referencias históricas, ¿no? No las hace. Tampoco familiares, ¿no? No dice, el que fuera hijo de María, no, ni filiales, ¿no? El que fuera el líder de los apóstoles, no, ¿no? No lo hace. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que recuerden ustedes que el mensaje está encriptado, que está el gobierno romano leyendo la correspondencia que Juan sale de Patmos, ¿no? Que escribe, y evidentemente no va a poner en riesgo a ninguno de los cristianos de la época. Entonces, las referencias que tiene él tienen que ver con metáforas, con referencias que hablan de él, el primero y el último, ¿verdad? Por ejemplo, el que tiene las estrellas en su diestra, ¿no? Un mensaje encriptado. Todo mundo, los de cada iglesia dicen, claro, este es Cristo. Y en cada una de las autodescripciones de Cristo, por supuesto que hay una interpretación importante que tenemos que hacer, porque mucho dice detrás de cada una de las interpretaciones, como hemos hablado ya de la interpretación de aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candelabros. Así que va a haber una autoidentificación o unos títulos que Cristo se da a sí mismo. Ese es el segundo elemento. Son 7, ¿eh? El primero es el saludo, el segundo es el título de Cristo o la autoidentificación de Cristo. Y también notar que en ninguno de estos, ¿no? Aparece la palabra Cristo. A veces dice Jesucristo, a veces dice el Hijo del Hombre, ¿no? El que estuvo muerto y vivió, qué sé yo, pero está obviada la palabra Cristo en estos textos. La tercera cosa es el elogio, ¿no? Va a haber un elogio para cada una de las iglesias, no en todos los casos, pero básicamente hay un elogio. Normalmente empieza yo conozco tus obras y tu arte, qué sé yo, les da alguna información, no voy a leer ahora todo esto, pero les da una información acerca de lo que están haciendo bien, ¿no? De aquellas cosas que están haciendo, digamos, en orden, que están de manera correcta, ¿no? Lo que están haciendo bien. Hay un elogio muy, 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 muy marcado, específicamente para Esmirna y para Filadelfia. Pero la cuarta cosa, hay un reproche. En el reproche, el Señor va a decirles a todos ellos, pero tengo contra ti, ¿no? Hay algo que tengo contra ti, pero tengo algo contra ti, ¿no? Y les dice, no en todos los casos, dice, tengo algo contra ti, pero ciertamente hay una señal de un reproche, ¿no? De parte de Cristo. Quiero decirles que de las 7 iglesias, 2 de las iglesias no van a tener reproche. Esmirna y Filadelfia. Para Esmirna y Filadelfia no habrá reproche. Llegaremos al estudio de esas 2 cartas, pero no hay reproche. De las demás, hay un reproche. Hay algo que reclamar. Ese es el cuarto elemento. El quinto es una advertencia. Por ejemplo, a Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿No? Hay una advertencia. Porque si no, vendré a ti y no sé cuánto, y entonces hay una amenaza de parte de Cristo. Si no haces esto, entonces va a pasar esto otro. ¿No? Menos en Esmirna y en Filadelfia hay una advertencia de parte de Cristo. Esa es la quinta sección. La sexta concepto, ¿no? O elemento es la exhortación que hace Cristo. No siempre va a terminar el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y va a terminar con el séptimo elemento, que es la promesa. Al que venciere, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, le daré a comer del árbol de la vida. Siempre habrá una promesa. Entonces, repito los 7 elementos. Una autoidentificación, un saludo, perdón, primero, de parte de Cristo a la iglesia específica. La autoidentificación, ¿no? O el título que Cristo se da a sí mismo, número 2. El elogio que Cristo hace, número 3. El reproche que Cristo hace, número 4. La advertencia y amenaza que hace Cristo, el número 5. La exhortación de Cristo, que es el número 6. Y finalmente la promesa que hace Cristo
a las iglesias. El que tiene, el que venciere, le daré tal o cual cosa. Entonces nos vamos a acomodar en este formato. A veces largo, a veces corto, a veces no uno, a veces omitimos uno, etcétera, pero es básicamente el formato en que van a estar escritas estas cartas. Se escriben estas cartas en el mismo formato, dictadas por el mismo Señor, ¿verdad? A diferentes pastores. Por lo tanto, todas las iglesias al final van a tener estas cartas de todas. Es decir, la carta que llega a Éfeso también la va a tener Sardis, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Pérgamo, ¿no? Todas van a tener las cartas de todos, ¿no? Cada iglesia representa una característica particular de la iglesia universal y hay que atenderlas todas. Por eso, nosotros no podemos decir, nosotros, ¿no? Ahora que aquí los de Emanuel, ¿verdad? Diríamos, nuestra iglesia de Emanuel es como la iglesia de Esmirna, ¿no? O como la de Filadelfia. No, pues es muy pretencioso eso, ¿no? O mi iglesia de no sé dónde, ¿no? De donde estén reuniéndose los que no son de Manuel, es la iglesia, somos como la de Esmirna. No, 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 cuidado, sería muy pretencioso. Pero tampoco podemos decir que somos como la de la Odisea, ¿no? Esa está muy fea. No, 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 ¿no? Es decir, que hay dentro de la iglesia de Cristo hay características de todas las iglesias. Así que eso es algo muy importante, es muy significativo que hay que tener el cuidado correspondiente, ¿no? Dicho lo cual, tenemos eso en común. Pero hay algo más que me parece que es sumamente importante y que es el tenor de parte de la soteriología. Ahora, cuando hablo de la soteriología, necesariamente estoy hablando de la doctrina de la salvación. Nosotros sabemos porque somos muy estudiosos y conocemos las teologías, ¿no? La teología de sistemática, y, ¿no? Nos encantan esas cosas. Nosotros sabemos esto que en el orden de la salvación, en los procesos de la salvación, hay algunos eventos como hemos llamado regeneración, justificación, conversión, santificación, etcétera, etcétera. Pero en el concepto más claro, o en uno de estos elementos de la salvación, hay un elemento que es muy importante que viene después de la regeneración y la justificación. Cuando una persona recibe el llamado de Cristo, ¿no? Y es declarado justo, esta persona tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ok? Así que entonces el arrepentimiento se ha convertido en algo fundamental en los temas de la salvación y en la corroboración de la salvación. ¿No? Una muestra de la salvación es el arrepentimiento. En el arrepentimiento necesariamente hay un concepto que tiene que ver con regresar, con volver atrás, ¿no? Es decir, caray, no debería haber venido para acá, me arrepiento, me regreso, ¿no? Es decir, el arrepentimiento normalmente es regresar para retomar el camino, ¿no? Es decir, el arrepentimiento entonces no necesariamente es decir, ay, me equivoqué, perdón, ¿no? No, eso que hiciste, no lo vuelvas a hacer. Ahora, regresa a esto y hazlo bien, ¿no? Eso es muy importante en el arrepentimiento. Es una muestra de la salvación, ¿no? Evidentemente nosotros hay un asunto semántico que hay una distinción entre contrición y arrepentimiento, etcétera, pero cuando nosotros creyentes pecamos, decimos, bueno, pues si el arrepentimiento ya fue cuando me convertí, ya no tengo que arrepentirme, la realidad es que sí, pero le llamamos contrición, porque entonces nosotros venimos con el Señor y decimos, estoy muy, muy, muy contrito, porque pequé, ¿no? Y estoy verdaderamente arrepentido de haber hecho eso y tengo que regresar a hacer las cosas que al principio hacía y que eran sumamente necesarias para mi santidad. Bueno, siendo el arrepentimiento un asunto fundamental, fundamental, quiero que noten que en las iglesias todas, salvo en Filadelfia y en Esmirna, el arrepentimiento es un factor determinante. Miren, por ejemplo, en el versículo número 5, a la iglesia de Éfeso le dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Ok? Ahí hay un tema importantísimo, hay un mandato, arrepiéntete.
A la iglesia de Esmirna nada, pero a la iglesia de Pérgamo en el versículo 16, después de todo lo que le dice el Señor, le dice, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete a la iglesia de Pérgamo. Más adelante, a la iglesia de Tiatira, en el versículo 21 le dice, y le has dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Arrepiéntete. A la iglesia de Sardis, en el versículo número 7, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. A Filadelfia no le dice eso, pero viene rematando con la Odisea en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire, es muy importante, ¿no? La iglesia que es santa, ¿no? Y debe buscar la santidad. Peca, y peca mucho, ¿no? Vamos a ver en cada descripción cómo hay tipos de pecados que son muy feos. Hay otros que son muy sutiles, pero pecan. Una característica que debe de tener la iglesia de Cristo en todos los tiempos, las iglesias 7 del Apocalipsis, pero todas las iglesias de todos los tiempos, es que tiene que ser sensible a que tiene que estar regresando constantemente a la palabra y arrepintiéndose de aquellas cosas que está haciendo mal o aquellas cosas buenas que ha dejado de hacer. Es por eso que, por ejemplo, en los cultos, ¿no? De las iglesias, un elemento que no puede faltar es la confesión. ¿No? La confesión. Incluso en estas oraciones cotidianas, la confesión debe de ser un elemento que no debe de faltar. Debemos estar normalmente, constantemente, pidiendo perdón, ¿no es cierto? Porque no hemos hecho las cosas bien. Así que un factor que se va a repetir en todas, menos en Filadelfia y en Esmirna, es el factor del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, le dice, ¿no? Dicho lo cual, teniendo este panorama muy general de las iglesias que están en Asia, vamos a ver un poco acerca de lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Así que le empieza el Señor diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No tenemos mucho, ¿verdad? No tenemos mucho que decir de Éfeso, porque ciertamente nosotros conocemos la iglesia de Éfeso, la conocemos. El apóstol Pablo fue misionero, en su segundo viaje misionero visitó la ciudad de Éfeso. Nosotros tenemos registro de eso en Hechos 19, ¿no? En Hechos 19 nosotros tenemos una imagen muy clara acerca de la visita del apóstol Pablo a los Efesios. Visita la ciudad de Éfeso. Suceden un montón de cosas allí, un montón de cosas ahí, ¿no? Pero lo que más es relevante y que vale la pena recordar de esta iglesia de Éfeso es que en esta iglesia de Éfeso, estaba situada, ¿no? Estaba situada o estaba muy posicionada la adoración a la diosa Artemisa en griego o Diana en romano, ¿no? Es decir, que estaba ahí la adoración a la diosa Diana. Más que una devoción genuina, auténtica, ¿no? La Diana de Éfeso era más un asunto de comercial, ¿eh? Era un tema pues les dejaba dinero, ¿no? A los artesanos de la época, ¿no? Les dejaba mucho dinero. Había un tal artesano Dionisio Demetrio, perdón, que hacía templecitos del templo de Diana, ¿no? Cuando él se vio afectado por la predicación del apóstol Pablo, ¿no? Armó un alboroto allá en Éfeso, ¿no? Un alboroto tremendo, un gran alboroto, ¿no? Acusando al apóstol Pablo de que estaba predicando algo distinto y además estaba afectando a los plateros de Éfeso. Dice la historia de la Biblia en Hechos
que la turba, ¿verdad? Salía a la calle a gritar, grande, grande es Diana de los Efesios. Pues cómo les van a pegar a su bolsillo, ¿verdad? Grande es Diana de los Efesios, ¿no? Grande, grande. Incluso un dato curioso es que la Biblia dice que algunas salían a las calles a gritar, ¿no? Esto, y se preguntaban, oye, ¿por qué estamos gritando aquí? Pues no sé, pero tú grita, ¿no? Se parece mucho a las marchas de nuestros tiempos, ¿no? Un montón de gente que vaya, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues no sé, pero tú di las consignas, ¿no? Y tú grítale, ¿no? Aquellos llegaban y grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Había gente que ni se enteraba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Esta famosa Diana de los Efesios, incluso, ¿no? Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Es decir, estamos hablando y culturalmente, históricamente, Diana de los Efesios era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Es decir, así de importante y de relevante era. Ahora imagínense, llega el Evangelio en la aplicación del apóstol Pablo, que además dicen los ciudadanos de Éfeso, no solamente aquí en Éfeso dice, sino en todo Asia este Pablo, ¿no? Ha estado viniendo a alterar el orden y predicando el Evangelio. Así que entonces, había impactado el Evangelio y estaban perdiendo negocio los artesanos ahí, ¿no? Estaban perdiendo negocio. No les importaba Diana. En realidad lo que les importaba eran sus bolsillos, ¿no? Era lo que estaban perdiendo el negocio de los plateros. Pero ciertamente había mucha idolatría, ciertamente había una gran devoción para esta famosa diosa Artemisa, ¿no? Que también es en el griego la diosa Diana. Esta iglesia que está en Éfeso, o esta comunidad cristiana que está en Éfeso, era una iglesia muy querida por el apóstol Pablo. 3 años y medio había estado el apóstol con ellos enseñándoles. Incluso estuvo en una especie de escuela de un tipo llamado Tirano, ¿no? Eso es un dato muy interesante, un tal Tirano. ¿Quién quisiera tener un maestro que no se llame Tirano, ¿no? Pero este Tirano era el que tenía ahí el seminario, digamos, del apóstol Pablo. Y él estuvo enseñando ahí mucho tiempo, había mucho apego. Incluso cuando él se va y se va a despedir, hay una despedida preciosa con los ancianos de Éfeso por el apóstol Pablo, ¿no? Él se despide de la iglesia. Es una iglesia muy, muy, muy querida, la iglesia de Éfeso para el apóstol Pablo, ¿no? Toda esta historia se narra en los capítulos 19 y 20 de Hechos, ¿no? Por ejemplo, Timoteo, Tíquico, Tito, incluso se dice que el apóstol Juan pudieron ser algunos de los apóstoles, de los pastores de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia importante. Luego el apóstol le escribe una carta a estos efesios, ¿no? Así que tenemos la carta del apóstol Pablo a los efesios, una carta completa, preciosa, doctrinal, profunda, le escribe a los efesios. Luego volvemos a encontrar ahora al Señor Jesús hablándole a esta iglesia de Éfeso. Así es que esa es una iglesia que está situada en una ciudad sumamente importante, ¿no? La iglesia de Éfeso. Bueno, pues le escribe a esta iglesia. Y se autoidentifica, como ya comentamos siempre, eso es muy constante, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya hablamos de esto, ¿no? Él ya se autoidentificó en el versículo 20 del capítulo 1, tenemos la descripción completa y es muy interesante que en esta primera iglesia va a hablar justamente de los pastores, de todos los pastores y de todas las iglesias, y el que está en medio de las iglesias, que son los candeleros de oro, y también las 7 estrellas que están en su diestra. Algo que no dije la semana pasada, pero que quiero decir ahora, es la calidad del candelero de oro, ¿no? Metal precioso, ¿no? El más puro, el más hermoso de los metales. Entonces, cuando hablamos de un candelero de oro, que es la iglesia, ese es el valor que Cristo tiene de la iglesia, ¿no? Ese es el valor. La iglesia es preciosa, es de oro. Y nosotros la tratamos como si fuera de paja, de hojarasca, de madera, no, es de oro.
es puro, es santa, ¿no? Es la santa iglesia, ¿no? Hay que darle el valor que esto requiere. Así la ve Cristo, ¿no? Tiene bastantes apelativos para la iglesia, la Biblia, ¿no? Está hablando de la iglesia como la pequeña manada, la niña de sus ojos, el remanente santo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien atenta, ¿verdad? Atenta contra la iglesia de Cristo, está atentando contra el Cristo de la iglesia. Nadie se puede meter con la iglesia. El que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con el Cristo de la iglesia, porque la iglesia es santa, es pura, esta iglesia es de oro, ¿no? Muy, muy importante esta identificación. La gente debe de saberlo. Pero detrás de esto, detrás de el título o la autoidentificación que Cristo se da, entonces viene el elogio y dentro del elogio, ¿no? Dentro del elogio empieza el apóstol Juan, el Señor Jesús en realidad, diciendo esta primera expresión. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Saben una cosa? Hace mucho vi esta clase en algún otro lugar y cuando yo hablaba de esto, ¿no? Qué sobrecogedor. Yo conozco tus obras, deberíamos de temblar de miedo, de temblar de miedo. Yo conozco. Imagínense que viniera Cristo. No, ahora no va a venir, no, y cuando venga será por segunda vez y para que todo termine, pero si Cristo estuviera aquí y alguno de nosotros viniera a Cristo y nos viera a los ojos, ¿no? Que además dice la Biblia, ¿no? Que Él tiene como ojos como llama de fuego, ¿no? Si nos viera a los ojos y me dijera, yo conozco tus obras. Qué terrible. Hay una cosa que hacen en video, ¿no? No me acuerdo cómo es el término, ¿no? Pero algo que hacen en video, ¿no? Con experimentos sociales que hacen de personas que van en la calle y le dicen a la gente, ya sé lo que hiciste, ¿no? Así como que hay mucha gente que se espanta, ¿no? Así como, ¿de veras sabes? ¿No? Ahora imagínense ustedes que llegaran, no sé, con su familia, con sus hijos, con su esposa, no sé, ¿no? Eso es muy peligroso, cuidado, ¿eh? O con algún hermano de la iglesia, cualquier cosa, y le dijeran, ¿sabes qué? Ya supe lo que hiciste. Así con toda seguridad, ¿eh? Más de uno tiemblan, ¿eh? Más de uno tiemblan. ¿Por qué? Porque sabemos que algo hicimos mal. Si tuviéramos la conciencia tranquila y alguien viene y me dice, ya sé lo que hiciste, no tengo problema. Pero como no tengo la justicia tranquila y sé que soy capaz de hacer cosas, y alguien viene y me dice, ya sé lo que hiciste, tiemblo de miedo. Ahora, imagínense al omnisciente, al que escudriña la mente y los corazones, al que conoce mis palabras antes de que salgan de mi boca, al que sabe ni sentarme ni levantarme, el que conoce todos mis caminos, el que sabe mis pensamientos desde lejos, el que sabe la palabra de mi boca antes que salga de ella. Ese maravilloso Jesús, que venga y me diga, yo conozco tus obras. ¿Qué cosa, eh? Hay que temblar de miedo. Y a cada iglesia le dices, porque si se la dice a una, se le dice a todas. A Éfeso, a la iglesia de Éfeso, le dice, yo conozco tus obras, ¿no? Conozco tus obras. Conozco tu arduo trabajo y entonces el elogio. Y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, por supuesto, en esta sección, claro, él conoce sus obras, más adelante les va a decir de lo malo, ¿eh? Pero ahorita les dice un elogio. Les dice a estos de Éfeso que conoce el arduo trabajo y su paciencia. Es algo bueno. Es una característica importante de la iglesia.
el arduo trabajo constante y diligente, la paciencia de la iglesia y además el discernimiento que tienen, porque no puede tolerar a los malos, no puede soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y además los has hallado mentirosos, ¿no? Yo creo que algo que aprendieron los efesios, yo quiero creer esto, ¿verdad? Es del apóstol Pablo. ¿Sabe que el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso, el apóstol Pablo estaba allá en Éfeso y hacía milagros extraordinarios y expulsaba demonios, ¿no? Y hacía obras maravillosas expulsando demonios. Pero dice Lucas que había unos judíos allá en Éfeso, eran 7 hijos de un tal Esceva, ¿no? Que llegaron un día, ¿no? Así muy envalentonados, y decía, ¿no? Se mudaban con un endemoniado y les dice, les conjuro o te conjuro en el nombre del Jesús que predica Pablo. Este tal es, yo te conjuro en el nombre de Jesús, este Jesús el que está predicando Pablo, yo te conjuro, ¿no? Y se atribuyeron esa capacidad, ¿no? ¿Sabes qué pasó? El endemoniado, ¿no? Les dijo, oigan, a Cristo conozco, a Pablo conozco, ¿no? Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Ese endemoniado de repente, ¿no? Que se atrevió, los hijos del tal Seba, ¿no? Se atrevieron a hacer esto y les dice el espíritu maligno, pues a Cristo conozco, a Pablo conozco, y ustedes quiénes son o qué, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, este hombre endemoniado los atacó hasta desnudos, los dejó y salieron huyendo, ¿no? Salieron corriendo de la presencia de este hombre endemoniado. Ahora, ¿qué sucede? Que evidentemente fueron puestos en evidencia. No nos queda la menor duda de que Pablo atestiguó esto porque se lo habrá contado a Lucas, que Lucas lo escribió, porque quién más se lo pudo haber platicado a Lucas, ¿no? El apóstol Pablo. Y entonces, por supuesto, ahora, esto sucedió en Éfeso. Y claro que los efesios se quedaron un poco con esta idea, ¿no? Hay que pesar, hay que evaluar. Y ellos sabían que había algunos que querían imitar a los apóstoles y que lo único que lograban, ¿no? Era desviar al pueblo. Por eso, en el elogio dice el Señor, ¿no? No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Saben ustedes cuántos apóstoles hay en la iglesia cristiana de este día, de este tiempo? Montones. Pero montones. Hay gente que se dice ser apóstol. Aquí en Aguascalientes, ¿eh? Es más, y en Querétaro, y en Guadalajara, y en Monterrey, en México, en Xonacatlán, en todos lados, ¿eh? Hay quienes se dicen ser apóstoles. Incluso hacen sus campañas y aparece, ¿no? Conferencia por el apóstol fulano de tal. Cuando esa gente llega a una iglesia y los reciben como apóstoles, los veneran como apóstoles, esta no es una iglesia de Cristo, porque sí pueden soportar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí los soportan, los aplauden, los alaban, los reconocen, los veneran, los obedecen. No hay más apóstoles. El último apóstol vivo fue Juan. Después de él no hay más apóstoles. Así que una iglesia verdadera, la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia que entiende quién es Cristo, que conoce mis obras, si llega a nosotros alguien que se dice ser apóstol,
no tenemos mucho que averiguar, sino que los probamos. Y le pregunto al apóstol, ¿a ti te eligió Jesús directamente, personalmente? ¿Fuiste testigo de su resurrección? ¿Caminaste con él? Está probado que no eres apóstol, eres un mentiroso. Lo que tenía la iglesia de Éfeso es que no soportaba a estos. Encontraba a alguien que se decía ser apóstol, los probaba y decían, no eres apóstol, no lo eres. Eres un mentiroso. Qué capacidad, ¿eh? Qué valor de parte de la iglesia de Éfeso. Porque probó, dice la Biblia, ¿no? Probó a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otra carta les va a decir son sinagoga de Satanás, pero no lo son. Los has encontrado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, ya lo dijo en el versículo 2, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Saben qué? Si la carta hubiera terminado ahí, aplausos para la iglesia de Éfeso. Si la carta ahí hubiese acabado, maravilloso, ¿no? Todo bueno, absolutamente todo maravilloso. Encantado. Si a mí me escriben una carta y me dicen, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, yo digo, amén, ese soy yo. Ahí estoy, ¿no es cierto? No solamente esto, sino que además, ¿no? En el versículo 6 añade, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, no solamente encuentras a los apóstoles mentirosos, sino que además has descubierto al hereje, ¿no? Has encontrado al perverso, al hereje, ¿verdad? Al que es abominable, como no lo dice así, pero hablamos de esto, aborreces las obras de los nicolaitas, que eran hombres que estaban llevando al pueblo a sacrificar a los ídolos, que invitaban a la gente a la fornicación, que estaban desviando al pueblo cristiano. Y entonces dice la Biblia, tú los aborreces, ¿no? Aborreces a los nicolaitas y a estos yo también los aborrezco. Por lo tanto, cualquiera que Cristo aborrece, tiene que ser aborrecido por nosotros. Ese es un elogio precioso, ¿no? Si ahí termina la carta, la cosa hubiera estado maravillosa, pero no terminó ahí, no terminó ahí. El versículo 4 dice, pero, la peor de las palabras, ¿no? Pero, ¿no? Ese pero es bien interesante, ¿no? Porque este, ¿me quieres? Sí, pero, no, hombre, hay un pero. Nosotros decimos siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Y ahora, ¿no? Eh, pero, dice Cristo, todo está perfecto, pero lo vemos la semana que entra, porque ya se acabó la clase. Pero ahí está en la Biblia, ¿eh? ¿Pero qué significa eso? Pero tengo contra ti, ya la cosa ya no nos gusta. Pero tengo contra ti. Ojalá y no nos diga nunca eso el Señor, que sí, ¿eh? Pero tengo contra ti. Hay algo que tiene Cristo contra la iglesia de Éfeso. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, porque estamos comprometidos en una hora y quiero ser muy alineado a ese compromiso. Bien, la próxima semana continuamos, no terminamos. Antes de terminar orando, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta que tengan? Nada más es cosa de prender el micrófono y ya. Sí, pastor, no había puesto yo atención en esta parte. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey hay un municipio que se llama San Nicolás de los Garza y pues son los nicolaitas, así se les conoce, los nicolaitas, pero ya me amplió un poco, pero me interesa más. ¿Era una corriente interna en ese lugar?
Sí, de hecho, a la iglesia de Pérgamo también les habla en el versículo 15, bueno, desde el 14, Edgar, mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14, amplía un poco. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, no tenemos como muy claro acerca de Nicolaitas, porque incluso puede ser, algunos dicen, no, pues es uno de los diáconos elegidos en Hechos 6, ¿no? No, 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 no es. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, dicen que era una corriente de un tal Nicolau, ¿no? Que tenía esta característica de ser un hombre que estaba justamente enseñando lo mismo que los de la doctrina de Balaam. Pero la versión más cercana, digamos, más creíble, la Biblia no habla mucho de los Nicolaitas, salvo en estos dos versículos, ¿no? La interpretación más cercana, ¿no? Que pudiésemos tener es justamente en el contexto de la iglesia Pérgamo, de la doctrina de Balaam que enseñaba como dice el texto, ¿no? La doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y toda la descripción de estos son la descripción de los Nicolaitas. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la única información bíblica que tenemos de este grupo sectario, digamos. Y que no era exclusivo en Éfeso, muy bien. No, y no era exclusivo en Éfeso, sí, porque, bueno, aquí le dice a Éfeso, pero ahorita ya vimos que también a los de Pérgamo les, pum, ¿no? Era una corriente de ese tiempo. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy perniciosa, muy peligrosa. Perfecto, gracias, sí. Oh, un placer. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿No? Muy bien. Sí, hermano. Pues vamos. Sí, hermano Jorge. Sí, hermano, bueno, sé que hay pocas iglesias y he conocido alguna precisamente en Querétaro, repitiendo la palabra que dijo, ¿no? De Cristo, yo conozco tus obras. Ajá. Y, y que verdaderamente, aunque digo, el Señor lo conoce y, y Él ha dicho que no que bueno, ya hemos sido juzgadas por ellas, ¿verdad? Pero eso tampoco nos da la postura de decir que ya no tenemos pecado, ¿verdad? Y que somos santos y que somos los únicos, ¿verdad? Que hay en Querétaro una iglesia de corte bautista que dice que son santos y que ya no cometen pecados. Y se sientan tan limpios que creen que cuando se presenten con Jesús, pues probablemente no les diga esta frase, yo conozco tus obras. Sí, En claro. realidad, en realidad yo conozco tus obras, como lo comentó hermano, debe de llevarnos a una terrible confrontación personal, primeramente, ¿verdad? Porque realmente todos los días pecamos. O sea, Oh, sí. no hay día que no pequemos. No hay día que Ay, no sí. pequemos. Y en lugar de sentirnos superiores a los no cristianos, a los irredentos, debemos considerarnos semejantes, porque de ahí nos sacó el Señor. Justamente de ahí nos sacó, Así es. y la Biblia dice que nosotros éramos iguales a ellos, ¿verdad? Sí, 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 Igual. sí. Exacto. Con lo mismo. Sí, una cosa importante es que sí somos santos, ¿no? Sí lo somos, no perfectos, ¿no? Redimidos, pero pecadores al mismo tiempo. Sí, y Sí, sí, sí. ya, pero todavía no. O la tensión, como dicen, la tensión teológica, que, que ya, pero todavía no. Es decir, somos Ya, santos, pero todavía no. Pero pero no no hay en la perfección. exactamente, ¿no? Lo que quería Claro, destacar claro, claro. es Sí, que si son santos, tan santos, sí. que es frase la pasan por alto. Sí, esa es una iglesia, alguna se llama la iglesia de los perfectos. Yo conocí gente de una secta, yo le llamo, ¿verdad? De los perfectos, que dicen, ya no pecamos, punto, se acabó la historia, ya no. Y decir eso, ¿verdad? Es pecado, porque el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Así que no conocen la Biblia, pues. Muy bien, Gloria. Ya puse aquí en el chat del grupo el documento de la clase de Ah, Éfeso. ok, ok, Sí. gracias. Si alguien no lo puede ver porque a lo mejor entró después, nada más que me diga y lo vuelvo a poner. Sí,
Sí, sí, sí. Y si alguien lo quiere que se lo mandemos por WhatsApp, me escribe y con mucho gusto lo mandamos. Pero aquí está, ya lo estoy viendo, está el documento ahí. Sí, sí, sí. ¿No? La clase. Ok, muy bien. Hermano, no, Pues sí. una pregunta muy, a ver si muy rápida poder hacer la respuesta. ¿Cómo era que los miembros de Éfeso probaban a los apóstoles en ese tiempo? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo probaban a los apóstoles? Pues yo no sé exactamente, no dice, la descripción del texto no lo dice, pero a mí me parece, ¿no? Lo que yo puedo presumiblemente decir es que justamente los ponían a prueba acerca de esto que dije, ¿verdad? Conocieron a Cristo, fueron testigos de su resurrección, porque eso Lucas lo narra en el capítulo 2, ¿no? En Hechos, que cuando querían encontrar al sucesor de Judas se pusieron las características de quién podía ser apóstol. No dice nada la Biblia, pero a mí me parece que este pudo haber sido una prueba, ¿verdad? Conoces te eligió Cristo a ti directamente, caminaste con él, fuiste testigo de su resurrección y ahí se encontraban con que no. Aunque solamente es una especulación, pero me parece que es la cosa más cercana a la verdad, pero no, la Biblia no dice más nada de cómo hacían para probar a los que se decían ser apóstoles. Ya. Sí, Aquí sí, sí, entraría, sí. entraría ese don de discernimiento de espíritu. No lo sé, tampoco lo dice, ¿no? Tampoco lo dice el texto. Este don de discernimiento existe y específicamente existió en la época de los apóstoles, ¿no? Pero el texto no lo dice. Entonces, cuando la Biblia calla, nosotros también, porque pues, no lo dice. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a Sí. acabar. Qué gusto verlos, qué gusto verlos. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos a terminar orando y con eso ya nos desconectamos. Oramos. Señor, muchas gracias porque nos permites tener este tiempo de clase, de reflexión. No permita, Señor, que caigamos en soberbia pensando que somos unos cristianos auténticamente santos y que no pecamos y que somos lo mejor, sino que podamos reflexionar sobre nuestra propia vida porque sabemos que tú conoces nuestras obras. Ayúdanos, Señor, para que reparemos las cosas que debemos de reparar y también, Señor, reforcemos las cosas que habría que reforzar. Padre, yo te pido que estés con mis hermanos ahora, que tengan un buen descanso y que puedan iniciar mañana su vida laboral otra vez con fuerza, con un sueño reparador. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.